Ya que has comentado todo el tema de intervenciones, ¿cuáles son las que más te encuentras? Nosotros vemos entre 300 y 350 cruzados al año, que son bastantes. Es verdad que a nivel estadístico lo que más hacen es HTH y semitendinoso, compitiendo en fútbol y que está sin cruzado. Y luego tenemos gente que se ha operado y que al final está fatal porque tiene inestabilidad, porque la platina se ha puesto bien o porque el tejido se le ha generado ya más laxitud. La gente tiene que saber que cuando se opera del ligamento cruzado anterior estamos haciendo dos lesiones, está haciendo la de la rodilla, pero luego o va a tener una tendinopatía en el isquio o falta de fuerza, que eso se va a venir reflejado en la explícita mediación, o va a tener una tendinopatía. Yo soy muy partidario de si se puede evitar, se evita operación. Y yo, por ejemplo, tengo el menisco roto y no me voy a operar. Y nosotros hemos trabajado ya con más de 40 cruzados que no se han operado. Y en HTH al revés, vamos limitando al principio un poquito más todo lo que es cadena posterior, para que al final que dejamos ahí un poquito más de tiempo. 7 repeticiones aquí de bíceps, 7 repeticiones aquí y 7 completas. El 21 de toda la vida, 21, y si te ponía el bíceps súper. Por eso yo lo aplicaba a primera fase. ¿Qué KPIs necesitas para saber que esa persona puede iniciar la carrera de una forma segura? Es una que le tocan el cuádriceps y mestre. Sería buenísimo. Eso es lo que quiere escuchar la gente. ¿Cuáles son los ejercicios de fuerza imperdibles para la recuperación de cruzado? Joder, esta es la mítica, ¿eh? Sí. Este es el podcast de Promovimiento. Muy buenas, sé bienvenido un día más al podcast de Promovimiento. Yo soy Beltrán González, como siempre, como todos los días, y hoy vamos a escuchar a un viejo compañero de sector del que vamos a hablar de muchos temas, pero sobre todo nos vamos a centrar en su capacidad que ha tenido para establecer su modelo de negocio online y la orientación que le ha dado, que es especializado en rodilla desde hace bastantes años. Así que, sin más, te voy a dar paso con David Bautista. Bienvenido, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muchas gracias por la invitación y nada, al final es súper importante hablar de este tipo de temas, sobre todo, y ahora pues ver desde el punto técnico un poco cómo lo llevamos, cómo al final se puede ayudar a las personas y a partir de ahí pues que vaya todo fluyendo y que sea algo natural, como nos gusta, ¿no? Vamos a tener muchas cositas. Antes de empezar el capítulo de hoy, tengo que presentarte a nuestro patrocinador principal del podcast. Es el software de entrenamiento online Trainer Studio. Y para ser honestos, he pasado de ser usuario de esa aplicación a estar colaborando con ellos en el desarrollo. El objetivo que tenemos con este software es poder facilitarte tu negocio de entrenamiento online de la forma en la que optimices mucho más tu tiempo. Vas a tener hasta 3 usuarios gratuitos para que empieces con esos primeros pasos que siempre se necesitan a la hora de poder arrancar en cualquier emprendimiento, y aparte tengo que decirte que le hemos añadido una funcionalidad nueva que te puede ayudar a dar un salto todavía más grande dentro del control de estas asesorías, y es un cuantificador de carga, de manera que vas a tener muchísimo más control sobre todo lo que planifiques a tus clientes. Así que si estás en ese momento de necesitar un software para mejorar tu cantidad de tiempo disponible y poder alcanzar a un mayor número de clientes, te dejamos el link en la descripción para que tengas además hasta un 20% de descuento los 3 primeros meses. Y ahora comenzamos con el episodio. Bueno, lo primero de todo, vamos a introducirnos con unas preguntas rápidas, súper básicas. En la primera ya incluso te la he resuelto yo. Nombre completo. David Bautista Moreno. Residencia, lugar de residencia. Linares, Jaén. Lugar de origen. Linares, Jaén. Qué bueno. Ahí soy de la tierra todavía. Bien pillado en las raíces, ¿eh? No sé dónde acabaría por mi novia, pero ahora mismo somos de Jaén hasta la médula. Formación reglada. Ciencia del deporte. Años de experiencia. Pues desde 2018, 7. Y la pregunta más difícil de todas, defínete con una palabra. Proactivo. Bueno, muy bien. O sea, con el depende, no falla, ¿eh? Muy bien, sí, totalmente, ¿eh? La tenías estudiada ya. Total, siempre las meditaciones de Marco Aurelio y todo eso, esto funciona para algo. Vale, David, pues explícanos quién es David. Bueno, pues a ver, David es un chaval que le encantaba siempre el deporte, porque ha jugado fútbol sala, siempre ha sido muy nervioso de chiquitillo, y es verdad que he hecho un poco de todo, que si vóley, que si jugar, siempre me gustaba estar en movimiento. Y por eso, pues, opté por oficio por Inés, me dio mala nota para Inés y directamente me metí en Inés. Y a partir de ahí, pues, la experiencia es súper chula porque al final era una cosa que yo quería de pequeño, que era en plan, estar relacionado con el deporte. Y a partir de ahí, es verdad que yo creo que a todos nos pasa que cuando entras a la carrera crees que va a haber más deporte y que va a hacer más deporte del que haces. Pero es verdad que para mí fue una pasada. Para mí la universidad fue de la mejor época que yo he vivido en ese sentido. Y ya a raíz de ahí, pues en segundo de carrera, que ahora ya lo lío un poco con el negocio, mi hermano se partió el cruzado más menisco más lateral interno, ¿vale? La famosa triada.
Y en ese momento yo estaba en la carrera, decía, hostia, yo sé de entrenamiento, porque al final desde el principio, lo que te he dicho, he sido proactivo y estaba yendo a congresos, simposios de fuerza, los típicos que se hacían aquí, y estaba leyendo Michael Boy, estaba como que me gustaba mucho este mundo y estaba cada 2 por 3 formándome. Y ahí fue como en plan de, hostia, estoy en segundo carrera, no tengo ni puta idea de lo que es una lesión, no sé ni cómo se lleva, y yo veía pues que era la típica rehabilitación que se hacía y que se sigue haciendo de corriente, reposo, un poquito de bici, activa, isométrico, etcétera, y veía que al final pasaba el tiempo y que no evolucionaba bien y de repente veía gente en la tele del Madrid, etcétera, que en el mes 5 pues estaba corriendo, estaba ya haciendo cosas y decía, hostia, ¿por qué hay tanta diferencia entre esto? Y a partir de ahí, pues fue cuando ese David, inquieto y curioso, empezó a formarse mucho más todavía sobre el trabajo de fuerza, rendimiento, porque me ha flipado desde pequeño, y un poco también eso, todo el tema de movimiento, trabajo de fuerza, etcétera, de cómo al final intentar que una persona mejore todas sus capacidades y sobre todo que saque su máximo potencial, tanto teniendo lesión como no. Y ya por raíz de ahí pues, empecé a hacer formaciones por todos lados, que ahí fue donde nos conocimos, en la del mapping, que para mí, yo siempre digo que para mí fue una de las mejores porque era como que te cambiaba, venías con un seco de conocimiento, estas creencias, esto es lo mejor, y el cabrón de Ricky era como te abría la mente y decía, hostia, a lo mejor no es... Fue un buen punto de inflexión. Sí, y lo bueno que fue un punto de inflexión. Bueno, yo el año de antes, en cuarto de carrera, ya compaginé con un máster de sistema dinámico complejo. Y eso es verdad que también me abrió un poco la mente, porque veía a Carlos Arena, Ángel Carnero, toda esta gente que te habla de que lo típico del principio de dolor no es igual a daño, todas estas cosas de que no hay una técnica perfecta, de que cada persona se adapta, la variabilidad, y era como en plan, hostia, vengo de estar aquí encuadrillado con métodos de entrenamiento, no sé qué, y me están dando esto, y ya de repente te cambia la mentalidad, tela. Y que ya además en ese momento no estaba tan instaurado no. el conocimiento que tenemos ahora de todo lo que hemos hablado, de que el dolor no es igual al daño, pero antes todo era bajo ese paradigma cartesiano de dolor es igual a daño en la estructura que sea, y en ese punto seguramente fue un choque bastante importante el tratar de entender ese. Sí, ahí fue, es decir, lo que tú acabas de decir, ahora mismo todo el mundo habla de sistema dinámico complejo, etcétera, y ahí, lo que han dicho, ahora el paradigma biopsicosocial se habla mucho ahora, pero en cuarto de carrera habla de sistema dinámico complejo y decir que un peso muerto no tiene que tener una técnica perfecta, que esa persona se puede mover diferente a ti, que a ti te duele y puede ser que el tejido esté ya cicatrizado hace tiempo. Eso era como, incluso a mí cuando me formaba era en plan, si llevo 4 años diciendo, formándome que eso es así, ¿cómo vas a decir tú ahora en una formación que no es así? Pero lo bueno es verdad que los formadores de esa parte eran súper buenos y ahí pues estaba solamente Carlota Torres y Natalia Balaguer. Muy bien. Y yo creo que esta gente fue el primer año que sacó lo de sistema dinámico complejo porque venían formándose de ellos, pero no había ninguna formación existente. Y ya es verdad que ahí nos dio noción, nos cambió un poco todavía más ese punto de inflexión y el año siguiente, o a los 2 años, me metí en el mapping y fue como otra vez en plan de, hostia, otro punto de inflexión porque lo típico, mientras que una formación y otra, pues va haciendo formaciones, que si biomecánica, si no sé qué. Y al final, pues, el problema muchas veces es que cuando hacemos una formación es como que nos venden su método y como que ese método es el mejor. ¿Qué pasa? Que al final lo bueno es que a los que nos dedicamos a esto, pues que vamos cogiendo un poco de cada cosa y al final vamos experimentando y vamos viendo un poco los resultados que tenemos. Y es como siempre digo yo, el arte de entrenar, que cada uno tiene su filosofía. Entonces, pero sí, para mí fue un punto de inflexión esas 2 formaciones porque era un plan de, hostia, en vez de ver aquí la mente cerrada, verla súper abierta y ver que no hay una verdad absoluta, que por desgracia pues muchos ponentes o en redes sociales como que dictan que se hace esto así y que no puede haber otra forma de hacerlo. Totalmente. Parece que es la única técnica que va a funcionar para resolver el caso X. Y en ese caso, cuando nos llegamos a conocer en la formación de Ricky, que un saludo desde aquí, Ricky, estás invitadísimo para pasarte y tener una charla contigo también cuando... Está complicado, ¿eh? Yo intento tratar las formaciones, está complicado. Sí. Y fue el hecho de tratar de entender un poquito ese sistema nervioso, y puede que fuese una de las formaciones que en ese momento más me impactó. Sí que es cierto que, como tú has dicho, en las formaciones desde hace muchos años, que ya llevamos unas cuantas a espaldas, con que te aporten un poquito de diferencia, que te haga cambiar mínimamente el procedimiento y te pueda disparar el resultado en una fase o en otra, para mí ya es una formación que ha valido la pena en ese sentido. Sí, yo al final una de las cosas que valoro, pero yo creo que tiene que esto muchas veces me preguntan al final por muchos chavalillos que están terminando la carrera, ¿qué formación me recomiendas? Digo, es que va a depender mucho, pero... Trabajar. Claro, trabajar y a partir de ahí cuando te vengan problemas, a partir de ahí empieza a formarte, que yo creo que es cuando cambia todo. Pero es verdad que siempre digo una cosa, es empezar por cosas simples, ¿sabes? Por ejemplo, yo creo que vamos a empezar con Héctor García, Nacho González Fez, que en plan, venga, pues cositas así más sencillas. Bueno, ahora también puedes empezar con Promovimiento Academy. También puedes, eso es buenísimo. Y
Y me refiero, empiezas con cosas sencillas y que creo que pasa que conforme pasa el tiempo, sobre todo los que somos más fricos, etcétera, nos gusta ir más a las bases. Al principio te dan igual las bases porque lo que quieres es practicidad y hacer cosas y herramientas, y conforme pasa el tiempo yo ahora mismo lo que más me centro es que me expliquen el por qué y dentro de ese por qué eso. Y entonces es verdad que tanto ese como Rick era como irse a la base del sistema nervioso central, etcétera, que es al final por qué funcionan todas las otras metodologías. O sea, hostia, es que aquí hace fuerza, ¿vale? Es que a lo mejor pues, te está modulando, te está haciendo y eso te vale con un vaso de agua, con meterte la mano en hielo o directamente hacer un motor Imagine. Y son, te iba a la base de por qué funcionaba y era como que te abría un poquito más la mente y a mí me flipó. Totalmente. Bueno, hemos hablado un poquito del paradigma de la formación. Cuéntanos qué hace David. ¿Qué hace? Bueno, a día de hoy, pues bueno, tengo la empresa Van Movement, que en su día empecé solo y a día de hoy pues estamos 20 personas. Hostia, 20 ya, ¿eh? Estamos bastante. Es decir, en la parte de fisio, café y prueba de fisio somos 9. Luego tenemos, por típico filmmaker, la de gestión. Luego tengo un equipo de ventas que son 5, que son, por así decirlo, no es parte interna, sino como es parte externa. Y luego psicóloga, nutri. Entonces es verdad que ahora mismo estamos bastante en la empresa y lo que hemos buscado es, desde hace tiempo, pues crear ese equipo multidisciplinar de forma online, ¿vale? Para que al final la persona, una vez que entra al servicio, pues tenga un poco todo el servicio, que tenga las pautas alimentarias, que sepa un poco a nivel de recomendaciones, que tenga también acceso a sesiones de psicología grupales, para que al final vaya hablando un poco de la ansiedad, del miedo, de la lesión, que es cosas que veíamos que le pasaba a la gente, pero que nadie daba el paso. Entonces directamente pues intentamos incluírselo. Y luego esa parte de fisio, rehabilitación y que esa parte de preparación física más avanzada, para al final que la persona una vez que entre se sienta, como siempre digo yo, como si fuese un deportista profesional, como si estuviese en el Madrid, que diga, hostia, me siento acompañado en todo el proceso. Entonces ya a raíz de ahí pues creamos la empresa online, ¿vale? Hace 5 años y a partir de ahí pues hemos ido increciendo. Entonces a día de hoy pues lo que hacemos sobre todo es trabajamos con lesiones de rodillas, principalmente con ligamento cruzado anterior, con menisco y luego con rendimiento. ¿Qué pasa? Que muchos vienen de la lesión y luego como al final dentro del equipo hay 3 que son muy frikis también en rendimiento, porque a mí siempre me ha flipado, pues verdad que se quedan porque muchas veces dices, coño, es que estoy mejor que antes de la lesión y se quedan ya con la parte de rendimiento y yo llevo gente de hace 4 años, de futbolista de primera división de femenino, de padres, etcétera, porque ya mucho tiempo y al final dices, coño, si es que si estoy bien y me lo puedo permitir, por al final sigo en esa parte de rendimiento. Entonces a día de hoy lo que hacemos es ese servicio integral de recuperación donde hacemos todo ese equipo multidisciplinar de guía de lo que tienen que ir haciendo y luego sobre todo la parte educacional, que para mí yo creo que es la más importante, lo que más destaco muchas veces de cuando van a contratar, en plan, mira, lo importante es que una lesión va a ser 6-9 meses, puede ser o que la utilices para que serte victimista y decir que esto es una mierda, o directamente que digas, hostia, un punto de inflexión, como fue la formación, para decir, tengo que cambiar, tengo que empezar a cuidarme y tengo sobre todo a aprender para que dentro de 3, 4, 5 años esta inversión me haya ayudado a mí a saber de todo, para que lo pueda llevar pues, a cualquier tipo de situación. ¿Y por qué online? Porque online, a ver, ahí fue un poco la idea de que yo empecé en un centro médico deportivo y veía que al final la gente mejoraba, pero lo que siempre solía pasar es que venía o una vez en semana o 2 veces en semana. Entonces es como que venía un martes y yo hasta la semana siguiente no lo veía otro vez ese martes. Y era como en plan, coño, ¿y qué hace los otros días? Y si tiene inflamación, y si tiene dolor, o si directamente tiene cualquier sustillo en la casa, etcétera. Al final es mucha incertidumbre que la persona llega al martes, no, sí, me llevo toda la semana fatal y no he entrenado nada. Y al final era como que se estaba perdiendo mucho rendimiento por el camino. Entonces, eso se juntó un poco en mi reflexión, en plan, tío, aquí se podría sacar algo mejor para que mejore. Y pasó la cuarentena, ¿vale? COVID. ¿Qué pasa? Que es lo que he dicho, yo soy súper nervioso, entonces a mí me sirvió para irme a Linares otra vez a casa, que estaba en Huelva, en el patio de mi casa, comprar material, escribí un libro de pliometría, que ahora mismo lo cambiaré, pero bueno, en ese momento era la típica de aterrizaje, índice reactivo, etcétera, que lo creé también ahí. Y a partir de ahí, como mi hermano estaba también en la casa, que también se vino de su trabajo, pues directamente empecé a subir cosas suyas, recuperando un cruzado, más menisco, etcétera. Y ya la gente de ver eso es como que empezó la gente a preguntarme, porque veía de repente que con esa lesión pues ya estaba saltando, estaba haciendo sentado en la pierna, estaba haciendo corriendo, cambio de dirección, cosas que para gente que se ha lesionado ve como impensable. Porque ahora ya, sí es verdad que ya ha crecido mucho en la hora de información, pero hace 5 años era sesiones de mutua y poco más y no sé cómo plantearlo. Y ya de repente, a raíz de ahí me llegaron algunos clientes, Blanquillo, tú me llevarías online, y al principio estaba cagado, era lo típico, en plan, como ya lleváis un cruzado online, tío, eso es súper complicado, etcétera. Venga, por favor, no sé qué, digo, bueno, ya está, lo intentamos. Y a base de ensayo y error, de directamente yo grabando de todos los ejercicios que grabé, ahí también creé la batería de ejercicios, que son 1400 ejercicios ordenados por categoría, etcétera. Pues de repente veía
volví a Huelva y veía que muchas veces los que llevaba online, los 6-7, como que evolucionaban más rápido que lo que veía una vez o dos veces presencial. Y fue como en plan de que yo, ¿cómo puede ser que este esté corriendo el mes 3 online y este que estamos aquí, que nos activamos el cuádriceps, que no tenemos? Y cada vez iba viendo que había gente presencial que iba muy bien, pero había otros que iban muy mal y muchos de los online, que la gran mayoría iban muy bien. Y era que al final pues directamente tenían como todos los días un plan. Pues lunes hago el tren superior más movilidad, el martes directamente hago el trabajo de pierna, el miércoles, hostia, David me levanto con un poquillo de inflamación, venga, pues hoy vamos a meter regenerativo. El jueves, pues estoy bien, venga, pues metemos el full body, metemos la activación de cuádriceps. El viernes directamente, ¿cuánto has levantado? Bien, pues venga, pues vamos a meter la sesión de carrera, introducción, más técnica de mecánica de carrera. Y de repente al final en la semana se veían 6 entrenamientos más ese feedback diario de que al final una de las cosas que pasa en la lesión es que tiene mucha duda y esa duda puede ser un enemigo, porque al final es, hostia, como me molesta un poco, no hago nada. Y al final lo que está haciendo es retrasar la recuperación. Entonces, veía que al final lo de los live iba mucho más rápido que el presencial. Y a partir de ahí dije, mira, ensayo y error, y va viniendo gente, y fue cuando ya dije, mira, vamos a tirar un poco más y vamos a estar un poquito más por online. Y fue aumentar el online y quitándome yo el presencial. ¿Y qué tipo de perfil de cliente tienes? Ahora mismo, la verdad que lo que más tenemos sobre todo es, bueno, ahora mismo un poco de todo, pero yo creo que la mayoría, el 60% diría lo típico de 24 a 40 años, ¿vale? Típico deportista, tenemos deportistas de élite, pero luego muchos deportistas amateur, que sí, pachanga de pádel, pachanga de fútbol, etcétera, y luego pues muchos deportistas de élite que viene que ya por la autoridad, por que llevamos bastante años en el sector, pues viene recomendado y se pone desde el día uno. Pues también tenemos futbolistas de vóley, de asobar, de balonmano, de MMA. Entonces, es verdad que tenemos su perfil de deportista de élite, su perfil del 24-40 años amateur, que sea un 50-60%, y luego tenemos gente que también sorprende de 60 años así, típicas con malacia, cartílago, etcétera, que al principio yo decía, hostia, ¿cómo voy a funcionar con 60 y pico años ya, modo tecnología, etcétera? Y la verdad que han respondido bastante bien. Pero lo más es pues, gente más joven, así en el sentido de 24-40, que es un poquito más proactivo. Es decir, nosotros es que incluso filtramos, es decir, el online, por ejemplo, yo lo digo, no es para todo el mundo. Es decir, si yo veo una persona que le cuesta la vida entrenar, incluso presencial, pues esa persona no es para meterlo online y decirle tienes que irte al gimnasio y vamos a hacer 3-4 sesiones a la semana, porque sabemos que es que va a tirar dinero que no le va a funcionar. Entonces, sobre todo para gente que diga, mira, me lo quiero currar, quiero hacer esto y al final la recuperación depende de mí, no depende de que vaya a un sitio una hora, me recupere y me voy a casa, sino que al final lo que nosotros te tratamos de transmitir es que la persona sea que se empodere y que sea la proactiva, porque una de las cosas que pasa, ayer me preguntaron en el presencial, ¿por qué solamente lo hacemos online? Y digo, Guillo, porque cuando está el dolor, que es cuando está ahora en plan el proceso de recuperación, es cuando la gente dice, hostia, tengo que trabajar, tengo que ir al gimnasio que no me gusta, tengo que cuidarme, y es cuando está ese dolor. Ahora ya, cuando vuelvo a trabajar fútbol, vuelvo al deporte, ya todo ese proceso se va. Entonces el problema es que si se han acostumbrado al presencial, no como al deporte, y le dices, no, tienes que seguir yendo al gimnasio. Esa persona no va al gimnasio. Ahora, si entre los 6 meses han generado el hábito de que tienen que ir 3 veces en semana, que tienen que cuidarse, que tienen que hacer regenerativo, que tienen días de carga alta, de carga baja, etcétera, cuando vuelven al deporte como que lo siguen manteniendo, ¿sabes? Se ha generado como ese hábito. Entonces esa parte como que la vi bastante importante y a día de hoy pues se mantiene. Total. Y una de las grandes preguntas que se puede hacer mucha gente es porque al final el ámbito de la recuperación de lesiones es un momento muy sensible y muy complicado, sobre todo de gestionar en ciertas situaciones. ¿Cuáles son las situaciones que vosotros habéis visto más complejas y cómo los habéis resuelto para poder gestionarlo de forma online? Vale, ahora mismo, es decir, nosotros dentro de KB, pues lo bueno que tenemos ya un sistema que lo hemos creado todo, entonces tenemos Notion, la aplicación, etcétera, y tenemos todo el control de carga ahí. Luego, entonces, cada paciente, nosotros clasificamos 30 clientes o pacientes, ¿vale? Por el entrenador fisio. Entonces, todos que tengan 30 para poder dar calidad. Y cada semana, cada entrenador fisio, aparte de hacer una reunión los martes de 2 horas donde hablamos un poco de los casos que se más han complicado, de lo que está pasando, etcétera, pues ellos en Notion me tienen que marcar toda la progresión de esa semana, lo que ha hecho la paciente, el punto en el que está, la fase en la que está y si había alguna complicación. Entonces nosotros en esa reunión nos metemos en progresión bien, regular, mal. Entonces lo regular pues directamente y los malos son los que echamos un ojo para ver lo que ha pasado. Y en función de eso, pues la reunión directamente vemos a ver lo que ha pasado, lo valoramos entre todos y a partir de ahí buscamos solución. Por ejemplo, cosas que hemos visto que pueden ser complicaciones. Si se acaba de operar, pues la infección los primeros días, que haya directamente las cicatrices que no sean capaces de cicatrizar y tengamos que a lo mejor derivar a traumatología, o directamente posible, o que le hayan puesto la plástica vertical y al final pues tenemos que esperar 3 meses a ver si cede o no cede y directamente pues recomendar otro trauma, porque muchas veces pasa que el mismo trauma que lo ha operado no le va a decir que tiene la plástica vertical y lo tenemos que derivar, o la fibrosis. Si, imagínate, si tenemos un protocolo de activación de cuádriceps y extensión que funciona muy bien y vemos que haciéndolo en 2 meses no mejora nada, ahí pasa algo. Entonces directamente intentamos ya también derivar. Entonces esas son como las situaciones postoperatorio que tenemos en cuenta. Y luego más adelante es verdad que
esa sería la más complicada y luego más adelante no he visto tampoco muchas complicaciones, ¿sabes? Porque al final, imagínate, típicas molestias, típico en plan, me está molestando el tendón, al final como tiene el WhatsApp día a día y nosotros monitoreamos lo que es el dolor y la inflamación 24/7, pues directamente tú le ajustas la sesión, ¿sabes? Imagínate, hoy me he levantado un poco, vale, pues metamos regenerativo, pues esta semana estoy bastante cargado, pues ya sabes que para los siguientes días va a hacerle a lo mejor priorizas más la cadena posterior, etcétera, le quitas carga de compresión rotuliana y directamente le dejas como que va subiendo y entonces la persona sigue entrenando, sigue con intensidad, pero no está atacando tanto a esa rodilla. ¿Y qué procedimientos, por meternos, yo creo que en la zona un poco más compleja de toda esta gestión online, lleváis a cabo desde el día cero de la operación? ¿Qué proceso desde que entra la persona, dirías, no? Desde que está recién operada, para Vale. que así también creo que rompamos ciertos mitos de que tengo que esperarme hasta cierto tiempo para vale. poder hacer cosas y que nos expliques un poquito cómo Vale. lo abordáis. Pues mira, aquí hay dos situaciones. Si ha hecho el preparatorio con nosotros y ya se ha empezado a decir lo que te comentando, nosotros tenemos la academia y el podcast. Entonces, directamente en el podcast están resueltas la mayoría de preguntas que se hace una persona que se ha lesionado y luego está la academia que están todas las charlas por fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 de la lesión, que es como lo clasifico yo. Y ahí están todas las charlas que normalmente se tienen que ver. Entonces, órtesis, ¿me la dejo para dormir o no me la dejo para dormir? ¿Cuándo puedo soltar la muleta? ¿Cuándo puedo empezar a conducir? Es decir, típicas preguntas que cuando no estás lesionado no sabes nada, pero cuando estás lesionado quieres saber. Entonces, si se han ido viendo ya la academia y se acaban de operar, ya saben que del día 1 van a tener que ponerse a trabajar porque ya nos siguen y la han visto en redes sociales y el mensaje. Entonces, ya saben que de los primeros días nosotros somos muy partidarios de empezar. Entonces, nosotros en el momento que se opera, que nos pase informe de llamada directamente para que hablar un poquito y a partir de ahí le explicamos. Entonces, a partir de los primeros días, aunque tenga la venda, etcétera, ya sabemos que hay ejercicios que van a venir muy bien. Entonces, Concreto. podemos empezar a hacer motor imagery, podemos empezar a hacer terapia espejo, podemos hacer entrenamiento de la otra pierna, entrenamiento cruzado. Yo le doy mucha importancia a seguir trabajando el tren superior para que no se produzca esa condición física, que es bastante importante y que al final pues influye también en que coja peso, la persona pierda confianza, etcétera. Y luego, depende si hay sutura meniscal o perforaciones de cartílago, pues ejercicio en descarga, de sea cadera, tobillo, extensión de rodilla, flexión de rodilla hasta los grados que nos permite el trauma, trabajo de agudeza táctil, trabajo de discriminación táctil, trabajo al final de trabajo de las cicatrices, trabajo de activación muscular y a partir de ahí pues vamos evolucionando. Que no ha habido sutura y microperforaciones, pues incluso empezamos ya a apoyar con básculas, apoyos parciales, etcétera, y en función de la tolerancia del paciente, pues directamente vamos aumentando intensidad o no. Entonces nosotros lo tenemos todo protocolarizado para saber si es sutura, microperforaciones, sutura grande, sutura compleja, LCA más sutura. Entonces, en función de todo eso, pues vamos haciendo un poquito más conservador o un poquito más acelerador, en función un poco de las lesiones que tengamos y la indicación. Pero lo dicho, aquí la persona que no tenga miedo, que el problema muchas veces que vemos que hay gente que lo he dicho, yo me esperas 4 o 6 semanas hasta que me lo diga el trauma. Para nosotros nos mata eso, ¿sabes? Es decir, yo creo que a todos, tanto fisios, probadores, etcétera, cuanto más retrase ese proceso de empezar, nos mata a todos, porque al final la persona cree que está haciendo bien y lo que está haciendo mal. Entonces muchas veces tiene ya con flexo, con una inhibición artrogénica brutal, o, que no es capaz de conseguir la extensión completa porque se ha podido generar fibrosis. Entonces es importante que sepan que el día uno se tienen que poner a trabajar, que entrenar no significa ponerse a hacer peso muerto el día de la operación. ¿Sabes? Que entrenar significa hacer los ejercicios adecuados en ese momento, que yo creo que eso es lo importante en todo el proceso de recuperación, saber qué hacer, cuándo y por qué, y no liarla en esas progresiones. Exacto, y tener el camino muy claro, pero es súper importante, precisamente lo que acabas de decir, de siempre hay un estímulo que tu cuerpo puede llegar a tolerar y eso para el sistema nervioso, que al final es el encargado de dar un poquito más de gas o de cortar gas, le tengamos tranquilo, ordenado y sin desacondicionarlo hasta el punto que puede llegar a ser, como pasa en ciertas operaciones, que tienes ese miembro inmovilizado durante meses. Con lo cual, cuando esa persona va a intentar hacer cualquier tipo de movimiento, se va a encontrar con las inhibiciones que acabas de comentar y con muchos problemas agregados que luego cuesta mucho volverlos a recuperar. Y ya que has comentado todo el tema de intervenciones, ¿cuáles son las que más te encuentras? Bueno, nosotros lo trabajamos principalmente con cruzado y meniscos, pues suele ser pues, intervención de HTH, de rotuliano. Hay un poco de o sea, todo. de rotuliano no, al de final es que precipital. nosotros vemos unos entre 300 y 350 cruzados al año, que son bastantes. Entonces es verdad que a nivel estadístico lo que más hacen es HTH y semitendinoso, ¿vale? Porque es lo que se lleva haciendo toda la vida y la gente pues... ¿HTH? Sí, ¿Sí? HTH nosotros sí vemos bastante. HTH y pata de ganso lo que más, ¿vale? Pata de ganso te diría que es un poquito más que HTH, pero nosotros sí es verdad que vemos bastante HTH. Luego vemos cadáver,
que se ven menos, pero nosotros la verdad que la vemos bastante. Y cuadricipital también está empezando a ver, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a lo mejor si son 200 cruzados, pues sería 100 pata de ganso, 45, 50 HTH, 10 conservadores, 12 cadáveres, 12, 15 cuadricipital. Y luego hemos visto algunas curiosas, como tibioastragalina, que la han cogido, del talón de Aquiles, ¿sabes? Que son cosas que... ¿Del propio paciente? Sí, que la han cogido de ahí. ¿Del Aquiles? Sí. No lo he visto nunca. Yo tampoco lo he visto. Y tibioastragalina tampoco, que es como que te cogen de ahí un trocito, que yo también lo tuve que investigar porque era la primera vez que lo veía eso. ¿Es su astragalina? Sí, de ahí, era como un ligamento, el ligamento tibioastragalino. Yo la primera vez lo vi y dije... Madre mía. También O sea, es el verdad propio que... ligamento, ¿te cogen? Sí. Porque para la gente que no está escuchando, que seguramente lo sepa, Sí, es una cosa te, que es súper te cogen rara de hacer. tendón. Cuando estamos hablando de HTH es de la porción de rotuliano. Cuando estamos hablando de cuadricipital es de rótula al cuádriceps. Y cuando estamos hablando del semitendinoso es la parte posterior, que estamos hablando de los isquiotibiales. Pero todos son tendones. Entonces, cuando me has dicho lo del ligamento, me acaba de explotar Sí, la cabeza. es decir, no lo sé exactamente porque fue hace 3 años y lo tuve que buscar, etcétera, pero a mí me sonaba que era, es decir, lo tendría que buscar tibioastragalino y creo que era como, no sé si le llegaba a ser tendón, pero era una cosa súper rara, ¿sabes? Que yo la primera vez que lo veía, ¿qué pasa? Que era una paciente que le habían hecho que fue que a día de hoy está súper bien, pero fue una lesión bastante compleja, la típica vez y dice, uff. Primera operación, plastia vertical más sutura meniscal. Sutura meniscal falla, plastia vertical, directamente presentaba inestabilidad. Comenta, para la gente que nos esté escuchando, ¿qué es una plastia vertical? Plastia vertical es que, imagínate, esto por si lo veis, no sé si lo veis Spotify, directamente en vez de respetar el túnel, imagínate, lo pongo para mi canal, inclinado, ¿vale? La inclinación normalmente natural de lo que tiene que ser o de cómo viene anclado al ligamento natural de mi cuerpo, directamente en vez de ponerlo así, lo pone un poquito más vertical. Entonces no respeta ese túnel. Entonces directamente esa función puede pasar o que sea demasiado rígido y no tenga tanto movimiento o directamente que ese ligamento no cumpla la función y la persona presente inestabilidad, ¿vale? Que síntomas frecuentes es que pasen 3 meses y la persona siente mucho que se le va la rodilla o lo que nosotros vamos a encontrar es un flexo que más de 90 grados no puede flexionar. Entonces ella venía con eso, sutura fallada, plastia vertical, entonces le tenían que hacer un cuadro aparte. Entonces le operaron y hicieron osteotomía, que es que le corta un trozo de la tibia, ¿vale? Imagínate, esta es la tibia, pero le hace un triángulo para al final pues, nivelar un poquito el ángulo Q, sutura meniscal otra vez y la plastia del tibioastragalina. Entonces yo era la primera vez que veía eso, digo, madre mía, y toda la misma operación, porque normalmente se hacen dos, se hace osteotomía, luego se espera y se hace esta, pues toda la misma operación, era con plan de algo súper hardcore. Y la verdad que fue lenta, porque obviamente fue una recuperación bastante lenta, pero a día de hoy está haciendo con las fiestas corriendo, etcétera. Pero era una de las típicas lesiones que dice, hostia, tiene aquí la pobre de... Muchas cosas, de tela. Y fue la primera vez que lo vi. Luego, la verdad, otra cosa curiosa fue cadáveres, que tampoco antiguamente cuando empecé no veía mucho y estamos viendo de verdad que... Yo siempre lo he recomendado. Yo últimamente la recomiendo, ¿sabes? Es decir, ¿qué pasa? Que aquí el problema es lo de siempre. Como siempre se hace lo mismo, la gente no busca otras nuevas técnicas. Esto nos pasa a nosotros con el conservador. Yo soy una de historia destacada hablando del LCA conservador, que yo soy muy partidario de si se puede evitar, se evita operación. Y yo, por ejemplo, tengo el menisco roto y no me voy a operar. Y nosotros hemos trabajado ya con más de 40 cruzados que no se han operado. Entonces, yo soy muy partidario de ¿qué pasa? Que si se llevan 30 años operando con semitendinoso en España, pues ni cabe en la cabeza que vamos a hacer cadáveres, ni queda en la cabeza que vamos a hacer conservadores porque es una cosa que se lleva haciendo. ¿Qué pasa? Que los nuevos que se están haciendo, o los nuevos técnicos, los nuevos tramos un poquito más actualizados, están metiendo esas cosas y estamos viendo bien, ¿vale? A nivel de cadáver sí tiene que... Una cosa importante es que esté ionizado para que al final no... La compatibilidad, que no haya rechazo. Que Correcto. ese es el gran hándicap por el que siempre justifican que te hagas tu propio injerto. Correcto. Pero, es decir, nosotros ahora mismo, de momento, tocamos madera, todos los que han venido de cadáver, no ha recaído ninguno. Y la recuperación, lo bueno es que es mucho más rápida. Bueno, rápida no voy a decir, pero más eficiente porque no tienes tanta molestia, porque al final la gente tiene que saber que cuando se opera del ligamento cruzado anterior estamos haciendo 2 lesiones, está haciendo la de la rodilla, pero luego o va a tener una tendinopatía en el isquio o falta de fuerza, que eso se va a venir reflejado en la esprínica mediación, o va a tener una tendinopatía más reactiva a nivel de rotuliano o de cuadricipital, si lo coges de cuadricipital. Entonces es verdad que la HTH es verdad que es la más dolorosa. Nosotros intentamos controlar la carga, pero es verdad que la HTH suele ser la que da un poquito más de Sobre guerra. todo en primeras fases, que ahora nos meteremos un poquito también en ellas. Claro, esa es la que da un poquito más de guerra. Pero es verdad que cada vez nosotros lo hemos visto bastante bien y lo he dicho, al final no tiene esa lesión. Y luego el conservador, que para mí el conservador, soy muy fan de él, que es, se tienen que dar la consideración adecuada, que si quieres las comentamos para que lo escuche, pero la verdad que a mí me gusta bastante. ¿Ya que estamos? Venga, pues a nivel de conservador es una cosa que no entra en la cabeza, que es como cómo se puede hacer deporte
con un cruzado roto, ¿vale? Y es como que la gente lo ve impensable. Y el problema es que a nivel social pesa mucho todavía el comentario de ten cuidado que tienes eso roto, no te vayas a meter que tienes eso roto, y como que ha generado mucho debate y nosotros incluso viendo gente que ha ido volando, pero escúchame, de que tú lo ves y dices, escúchame, vas volando, de estar metido en el partido, estar jugando, compitiendo, sin problemas, la llama el tramo, mira que tenemos una cita, un hueco para el lunes para operarte. Venga, sí, me opero. Y yo decía, pero si está perfecto, nada, ya me lo quito de en medio. Y al final he visto que siempre pesa mucho más el peso de la sociedad que como se va la persona, ¿sabes? Y el problema es que al final las operaciones siempre tienen ciertas iatrogenes, siempre tienen complicaciones y un 3% de ellas va a tener bastante consecuencias. Entonces, si tú no tienes lesiones adyacentes, es decir, no tienes lesiones de menisco, no tienes lesiones de cartílago importantes, no tienes lesiones de ligamentos, etcétera, importantes, no fractura de la meseta, ya eres candidato. Si no te presentas, que es importante, síntomas de inestabilidad, si durante un mes no te presentas que la rodilla, andando por la calle, etcétera, se te va y se te mete, también es un factor importante a tener en cuenta para evitar quirófano. Y luego el tipo de deporte, no lo vi en plan, decir, mira, es que yo voy al gimnasio, me meto de vez en cuando a una pachanga de pádel y voy al campo y montaña. Pues mira, tengo 18 años, estoy jugando al rugby y estoy compitiendo y depende de mí que me llevan con la selección española, ¿vale? Un poco, si es amateur o si es competitivo, se opta por uno o por otro. Pero si no tienes estabilidad, no tienes lesiones adyacentes y tu vida no depende del deporte competitivo, yo siempre intentaré primero optar por el conservador. Pero incluso mira McGregor, Conor McGregor, famoso peleador de MMA, ha ganado campeonatos y títulos mundiales con el cruzado roto, que eso es servido a posteriori. Sí, también, es decir, nosotros... En un deporte como el MMA. Correcto, sí, sí. Es decir, si nosotros tenemos, lo que pasa es que ahí es verdad que lo que yo antes éramos un poco más de esa filosofía, es verdad que luego hablando con trauma, etcétera, que puede ser que se vaya deteriorando un poco más la articulación, etcétera, pero es que luego ahí hay mucha guerra, ¿sabes? Yo al final, tú sabes que traemos al podcast muchos traumas y yo en verdad debato con ellos porque digo, vale, ¿y cuántos que no se han operado no la ha pasado nada? Pues tú me estás diciendo que sí la ha pesado, pero ¿y cuántos no? ¿Sabes? ¿Y cuántos están con 60 años que no se han operado y no tienen artrosis? ¿Y cuántos de los que se han operado sí tienen artrosis? Al final es como que siempre las estadísticas podemos comparar con el sesgo de los que te llegan a la clínica. Correcto, entonces el sesgo de supervivencia, ¿no? Como se dice. Entonces eso también es muy relativo. Entonces nosotros tenemos gente que está compitiendo en fútbol y que está sin cruzado. Y luego tenemos gente que se ha operado y que al final está fatal porque tiene inestabilidad, porque la platina se ha puesto bien o porque el tejido se le ha generado ya mal de asitud, etcétera. Entonces muchas veces lo que quiero que la gente se quede claro es que igual que el tratamiento conservador no es para todo el mundo, la operación tampoco es para todo el mundo. Y el problema es que siempre hemos encasillado en plan cruzado, venga, operación, cruzado, venga, operación, cuando hay otras vías que son menos invasivas y que también pueden ser muy factibles para volver al deporte. Y que una recuperación de cruzado no es cualquier cosa. No. Te están haciendo una intervención en la que hay una tunelización ósea, te están metiendo un injerto que en la mayoría de los casos, como hemos comentado, te lo están quitando de tu propio cuerpo y llevas implícito una serie de necesidad de cuidados constantes para devolver a la pierna en el punto en el que estaba antes. Con lo cual, como tú has dicho, a menos que tu vida dependa de ello, en cuanto a que sea tu sustento económico y tu profesión, ostras, hay que tener mucho más en cuenta el abordaje de tratar de establecer toda esa base de fuerza, de control neuromuscular, etcétera, que luego aparte se te va a recompensar en muchos otros aspectos de vida, que no pasar directamente por quirófano, porque posiblemente no puedas tener todo el abordaje que necesites, a menos que esa persona se lo pueda costear bien y tenga el tiempo suficiente para poder llevarlo a cabo, pero no va a tener toda esa atención que necesita para devolver cada uno de los puntos de la pierna y van a pasar años y van a decir que la pierna la siguen sin sentir suya, que ese es otro de los problemas. No, y que es que aquí es que a mí el tema de conservador me flipa, ¿sabes? Porque veo que sigue instaurado mucho por la sociedad y es que lo que tú has dicho, es decir, a mí muchas veces me preguntan, en plan, tú que tienes tanta experiencia con cruzado Z, si te rompías el cruzado, ¿qué harías? Digo, si fuese yo ahora mismo, evitaría operación 100%. Yo también, ¿eh? Digo, si ya empiezo a hacer deporte y veo que sí se me va la rodilla, pues directamente a lo mejor sí me la puedo plantear. Pero en primer estadio intentaría ir conservador a full, ¿sabes? Por lo que hemos dicho. Porque después vamos muchas operaciones y que al final se complica, lo que tú has dicho, genera otra lesión, genera la pérdida de sensibilidad a largo plazo, genera daño en los nervios afenos, luego depende también de la operación, lo invasivo que haya sido el trauma. Es decir, al final yo muchas veces veo más que cosas negativas, muchas cosas negativas, que es verdad que luego tampoco hay que demonizarla porque va muy bien y se sigue haciendo y la vuelta al deporte es exitosa.
Pero también tiene que saber la gente que muchas veces no es que más gente sea conservador, si me puede o me puede fallar la rodilla. Y vale, coño, y es que operándote también un 30 o 40% de la gente que vuelve a competir Y si se no, la rompe. otra. Y si no la otra, o si no el menisco, en fin, que al final ese miedo de en plan, es que si no, listo... Es que la gente lo no controlo. sabe los cambios maladaptativos que se producen en el cerebro después de una propia operación de cruzado. O sea, las áreas motoras, que son las encargadas de hacer ciertas funciones determinadas, tienen un proceso de desacondicionamiento y hay una compensación, una neuroplastia hacia otro lado, que son otras estructuras que no son las que son las principalmente encargadas de ella, que tienen que asumir esa función y que son mucho menos eficientes a la hora de hacerlo. Con lo cual, en los momentos de estabilizaciones reflejas, cuando tu cuerpo tiene que estabilizar en milisegundos, todo pasa a un proceso mucho más consciente. Ya no es todo ubicado en esos procesos no corticales, sino medulares, para evitar que tengas que ponerle foco en lo que estás haciendo, porque la mayoría de las acciones, sobre todo en deporte, se producen en un plano que no es consciente. Sí, y bueno, y después de esto, una cosa importante que has dicho es que te operen a ti, muchas veces, por eso hemos hablado antes de la filosofía biomédica y biopsicosocial, se tiene en cuenta, en plan, bueno, le pongo el trozo de tendón, que lo que genera es cierta rigidez, como si fuese un cordón, pero hay que saber que eso no va a dar la información proprioceptiva como tu ligamento nativo, ¿sabes? Es decir, no va a dar prácticamente casi nada. Entonces, esa parte es muy importante, por eso muchas veces lo que tú has dicho, una incisión en el cuerpo, en la piel, ya está generando muchos cambios neuroplásticos maladaptativos. O sea, incluso lesionarte es una putada, eso está claro, y ya va a generar cambios. Pero al final, cuanto más se trastoque esa rodilla y cuantas más operaciones tenga, por eso al final, una vez que hay una lesión, lo que más condiciona que te vuelva a romper la propia lesión y la propia operación, van a haber cada vez más cambios neuroplásticos, malas adaptaciones, etcétera, hasta que hay un punto que pues, nosotros tenemos gente de cuarta operación de cruzados más meniscos. Tela, ¿eh? O sea, que son bastantes. Eso en fútbol ya es de pasar a mutua. Claro, y lo siguen diciendo en plan, no, vamos a intentar operar, ¿sabes? Y nosotros en plan de, "Vale, si había operado otras veces y no funciona". Y es que eso, por mucho que siga operando, no va ahí, ¿sabes? Pero bueno, al final, esto va a depender muchas veces del profesional con el que veis y lo que hemos hablado, que al final si un profesional, igual que nosotros tenemos nuestro seco, en plan, no, mira, tenemos que trabajar fuerza, plío, neuromuscular, etcétera. Vale, no, se opera todo porque es lo único que hago. Al final, cada uno tiene un poquillo más su seco y en función del con el que dé, pues decir, pues hacemos esto. Yo creo que al final aquí la idea pues, es tener todos como todo, ¿no? En política, en todo, es tener todos los puntos de vista y a partir de ahí, pues, que la persona sea la que tome la decisión con toda la información posible. Que no sea en plan, ven aquí, venga, hacemos esto porque lo digo yo. Sino que al final le dé mucha información y que ella decida. A pesar de que yo creo que lo que más influye es el seco de la sociedad. De la bata blanca también. Bueno, de esa también, pero no mete en verea. No puedes acabar este episodio sin saber qué es ProMovimiento Academy. Hemos generado una comunidad que te va a aportar conocimiento a 3 niveles si te dedicas a la recuperación de lesiones. El primer nivel son los cursos que me he ocupado personalmente de generar una estructuración para que tengas una idea muy clara de cómo llevar a cabo esa recuperación de la lesión, desde la contextualización de la estructura, de las diferentes lesiones que se puedan dar, al establecimiento de las fases y criterios de superación de cada una de las fases de estas lesiones. El segundo nivel son las actualizaciones que vamos a tener mensuales con profesionales de primer nivel. Vamos a tener un webinar mensual con una de las personas de referencia en un área determinada para que nos explique las nuevas actualizaciones o formas de llevar a cabo esos abordajes que muchas veces se pueden llegar a complicar. Pero aparte, vamos a tener una sesión de resolución de dudas al mes con uno de los profesionales de primer nivel en esos temas concretos. De esa forma podrás trasladar todas esas dudas que te puedan surgir a lo largo del proceso en ese momento a esa persona y que te la resuelva. Y por último, el tercer nivel es la comunidad de profesionales que estamos generando, en la que te vas a poder interrelacionar con todas las personas que estén ahí dentro, desde profesores hasta el resto de compañeros de profesión que están dentro de ella. De esta forma nos podremos ayudar los unos a los otros para intentar mejorar el desempeño que tenemos con cada uno de nuestras personas al cargo. Así que por una mínima cuota al mes, que tenemos en 50 euros, vas a poder acceder a todo ello que simplemente con cualquiera de las acciones de forma individual, perfectamente y de forma muy honesta, podría valer bastante más de lo que cuesta. Así que te dejo el link abajo para que le eches un vistazo si te interesa. Hemos hablado de diferentes tipos de incisión, ¿no? de operación para esta recuperación de cruzado. Lo vamos a centrar sobre todo en las 3, en la de HTH, que hemos hablado que es rotuliano, cuadricipital y semitendinoso. ¿Qué condiciones especiales hacéis, sobre todo en primeras fases, para
solventar los problemas que nos encontramos adheridos a cada una de estas operaciones. Vale, en HTH y cuadripital parecida, porque al final un poco es cadena anterior, y lo que hacemos es que en primera fase intentamos no meter mucha caña a todo el tema de que es dominante de rodilla, forzar mucho la hiperextensión, o si limitamos un poco más lo que es la extensión, ¿vale? La extensión, etcétera, en ese sentido, ya sea sin peso, con peso, para no estresar un poquito más la zona. Y luego pues, vamos trabajando más a nivel activación, a nivel de motor imagery, trabajamos mucho con el MS, la verdad que nos gusta bastante y es verdad que vemos bastante. Dime. El MS es como TENS, el típico aparatito este que te da corriente. ¿Qué pasa? Que si tú lo utilizas y te lo pones en el sofá y no haces nada, no nos gusta, pero si tú lo acompañas de activación isométrica o del propio ejercicio de extensión, flexión, etcétera, pues nosotros sí hemos visto muchas mejoras. Es decir, nosotros lo que hacemos es, yo lo que hago sobre todo es, me pongo en full focus de creación, ¿vale? Y a partir de ahí voy generando protocolos. Blanquillo, mira, esto he estudiado, esto me he leído, vamos a aplicar esto. Aplicamos 3 semanas con los pacientes, imagínate, que estén en esta fase. Y vemos si de 30 pacientes mejoran 25 mucho. Pues directamente ese protocolo lo implementamos, ¿vale? Y vamos haciendo así. Entonces, tenemos lo del MS con esa activación y vemos que va muy bien. Entonces, directamente, pues ahí sabemos que va a haber un déficit bastante importante, pues vamos a intentar corregirlo, ¿vale? Luego, limitar un poco la flexión, sobre todo, es decir, en primera semana, un poquito también por tolerancia, pero limitar un poco porque al final la flexión también genera bastante cizalla ahí a nivel de rotuliano, cuadripital. Y en HTH al revés, vamos limitando al principio un poquito más todo lo que es cadena posterior, para que al final que dejamos ahí un poquito más de tiempo y vamos haciendo un poco más por activaciones de cuádriceps, extensión. Lo que pasa es que aquí está un poco mi debate, mi lucha interna muchas veces, que igual, tipo de plate, pero es que en una fase 1 tampoco se puede hacer muchas cosas, ¿sabes? Es decir, que va a suponer la intensidad necesaria hacer una extensión para generar tanta cizalla en SHTH. Mi respuesta es que no, esas son mis luchas internas que tengo muchas veces, porque digo, mira, esto me dice la evidencia, que hay que limitar esto y que vamos a hacer diferencia entre semitendinoso y HTH, que hay que tener algo, pero luego me digo, ¿pero qué ejercicio estamos haciendo en fase 1? O sea, es que motor imagery, agudeza táctil, activación de cuádriceps, elevaciones de pierna, extensión, digo, no creo que genere tanta intensidad eso para al final estresar un tipo de plástica u otra, ¿sabes? Nosotros lo tenemos así un poquito, pero al final yo creo que no va a haber tanta diferencia. Yo no iba tanto por el estresar la plastia, sino bueno, el tejido por el del tejido, tendón. Exacto, justo, claro. Porque sobre todo en las HTH ese dolor anterior de rodilla es súper habitual. Entonces, entiendo que con lo que hemos comentado establecéis unos márgenes, lo primero de no estresar la estructura para tratar de generar un poquito toda esa regeneración, pero luego seguramente tenga que llevar implícito ciertas consideraciones porque tendrá muchísima mayor inhibición a nivel de cuádriceps seguramente respecto a la cadena posterior y al igual al revés en todo el apartado de los semitendinosos. Sí, aquí, es decir, yo iba ahí a nivel de tendón, pero lo dicho, al final, a partir de la semana 3-4 no va a haber mucha diferencia a nivel de intensidad entre ambas. ¿Qué pasa? Que HTH, lo que tú dices, es decir, tú puedes testear en el mes 4, en el mes 5 un dinamómetro, fuerza de cuádriceps y va a haber bastante diferencia. Incluso no un LSI del 90%. Si HTH ya te digo yo que es muy difícil que consigan en el mes 4 esa simetría perfecta porque es muy doloroso. Y en el isquio igual, al final los que cogen del isquio va a tener una falta de fuerza ahí y se va a ir compensando conforme pasen los meses en ese sentido. Entonces a partir de ahí nosotros lo que hacemos es mucha estrategia de ver un poco cómo tolera y lo más importante lo que vamos haciendo es monitorear. O sea, como al final nosotros tenemos el servicio 24/7 menos fines de semana, lo que vamos haciendo en plan, ¿cómo ha ido la sesión? Pues mira, tengo un poquito de calor en la zona, etcétera, vale, pues quito en plan esto y le ponemos más cadena posterior esto para que reduzca. ¿Cómo está? Pues hoy la tengo un poquito más inflamada, vale, pues en vez de nosotros trabajamos mucho en primera fase con microsesiones al día, en vez de hacer una sesión de 1 hora que no la tolera la rodilla, como hacer 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos y hacer como mucho a lo largo del día. Entonces, ¿vemos inflamación? Vale, vamos a reducir de 10 microsesiones, vamos a reducir a 6 y vamos comprobando al día siguiente si esa inflamación baja, se mantiene o sube. ¿Que se baja? Pues perfecto, mantenemos ahí y vamos subiendo. Entonces vamos haciendo ese monitoreo y en función de los síntomas que tenga, pues vamos haciendo subiendo intensidad, bajando intensidad. Da igual que sea HTH, SEMI, sino que va un poco por tolerancia al paciente y viendo un poco los signos de inflamación y de dolor. Y como estamos metidos dentro de ese formato que lleváis a cabo, que es el online, el gran problema que nos encontramos en las primeras fases, desde mi punto de vista, son las inhibiciones artrogénicas. ¿Cómo conseguís solucionarlas? También que nos des un poquito la pauta de qué herramientas utilizáis concretas para solucionar esos problemas. Nosotros aquí vamos testeando, es decir, ya con lo que he dicho al final, con el paso del tiempo lo que he ido es como cogiendo ciertos ejercicios que me he hecho como muy aliado y me dan mucha información. Entonces, nosotros cada semana intentamos pedirle el viernes tanto vídeo de flexión, extensión y activación de cuádriceps voluntaria.
Que vemos que no activa voluntariamente, pues ya pasamos al protocolo de activación en esa fase y ahí sobre todo lo que hemos dicho, el TENS lo utilizamos mucho, contracciones largas y directamente contracciones a lo largo con la ayuda del TENS o directamente favorecer esa extensión de diferentes formas, con diferentes perfiles de resistencia que al final, en el momento que consigamos esa activación y esa extensión, como que se va a venir complementar los dos. Entonces muchas veces intentamos ir ganando esa extensión y ir generando esa activación en diferentes formas posibles, ¿vale? Imagínate, pues, con el pie en un cojín, aquí, aquí de pie, aquí directamente sentado contra el cojín, es decir, de muchas formas posibles con la ayuda del TENS para que esa activación y esa inhibición se reduzca, ¿sabes? Como que vamos atacándolo de diferentes perfiles de resistencia para que al final la consigamos. Que no sea este ejercicio con el TENS y listo, sino que intentamos atacarlo de muchas formas posibles. Como damos esa variabilidad para que también la persona esté un poquito más entretenida y aparte que esa variabilidad yo creo que para mí, por lo que hemos visto, es lo que más neuroplasticidad va a generar. Al final, Sin duda. igual que los sistemas dinámicos complejos, no es hacer todo el rato el mismo patrón, sino que ese patrón intenta hacerlo de muchas formas posibles para que al final tú tengas un patrón más robusto y que al final va a favorecer esa tensión, esa activación. Que vemos que sigue así, ya pasemos a fase 2, pues ya directamente nos vamos a ejercicios un poquito más intensos, como puede ser isometría de 45-50 segundos. A mí me gusta mucho la cadena cinética abierta a altas repeticiones, ¿vale? Con muy poquito peso, pero ¿Cuántas repeticiones o alto tiempo? Por lo menos, es decir, si tenemos BFR, 30-15-15-15. Si no tenemos BFR, lo que hago uno que se llama 7-7-7, que es el típico que cogió. Me lo hago ahí toda la competencia, ¿eh? Esto de aquí, ahora... No, te van a surgir una cantidad de competidores ahora de la leche. Bueno, el 7-7-7, típico de, como te dije al final, pues yo he entrenado toda mi vida, el 7-7-7 era una cosa que me gustaba a mí de pequeño, que era el típico de 7 repeticiones aquí de bíceps, 7 repeticiones aquí y 7 completas. El 21 de toda la vida, El 21, y se te ponía el bíceps súper... Pues eso yo lo aplicaba a primera fase, es decir, con cargas muy bajitas, porque no se puede más, y directamente si tenemos que limitar a lo mejor de 45 a 90, pero directamente hacen el 7-7-7 y es que se nota un pump y un hinchazón. Y eso, si le ponen el MS... Y estamos hablando de BFR también. Sí, sí, es decir, si tienen BFR, lo que pasa es que al ser online muchos no tienen BFR. Hay otros que directamente sí les recomendamos el flossing, el TENS, y directamente con el flossing se hacemos el apaño, ¿vale? Pero bueno, directamente con el MS, el 7-7-7, la isometría larga y directamente algunos, un par de ejercicios más que tenemos ahí, hemos visto que la activación se consigue en 4 o 6 semanas bastante buena. De hecho, pensaba que me ibas a tirar un poquito más hacia el flossing. El flossing no lo utilizamos nosotros tanto a nivel de activación, lo utilizamos más a nivel de dolor, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ahora hay muchas veces esa inhibición, dice, no, hostia, mira, es que puede venir que a lo mejor tenga dolor y ese dolor directamente reduce el output de fuerza, pero es verdad que en esa fase tampoco está haciendo una activación que la pone el flossing para hacer una activación, tampoco creo que sea que considere muy importante. Desde mi punto de vista, el punto más positivo que puede tener el flossing realmente es el meter un mayor input propioceptivo de toda la zona por la que está pasando el flossing, porque al final todos esos varoreceptores que tenemos de presión nos acaban de pasar información de esa zona que nos puede ayudar a, como ya estuvimos viendo en diferentes momentos, que todo ese reconocimiento de los mapas somatotópicos de la zona que te puede hacer uno de los puntos de anclaje para que esa inhibición se mantenga, reducirla. Simplemente porque, oye, el cerebro ha ubicado mucho mejor todas esas zonas concretas de la musculatura que tiene que llevar a cabo esa activación y con ello consigo una activación un poquito más marcada. Sí, eso lo utilizan mucho, sobre todo, más que flossing lo que hacen es ponerlo más a nivel táctil. Exacto, a eso me refiero, ¿eh? Claro, tiene otro nombre, ¿no? No, ese realmente debería ser el flossing, lo otro es el BFR. No, pero prefiero el flossing, es decir, normalmente lo utilizas directamente de abajo arriba y lo presionas en la misma zona, pero cuando se pone lo que hemos dicho, como dejando espacio en la piel, tenía otro nombre. No me sé el nombre, pero porque lo estuve viendo y me lo estuvieron explicando. Pero en ese caso yo no... nuestro caso, siendo online, no utilizamos ahora mismo el flossing para esas cosas. ¿Qué pasa? Que nosotros lo que más utilizamos el flossing es bajar, subir escaleras, tema de flexión de rodilla. Ahí lo utilizamos bastante, o los gestos que la persona demande que le molesta, a partir de ahí lo analizamos y lo metemos. Pero es verdad que para nivel de activación de cuádriceps y extensión, es verdad que no lo utilizamos. Bueno, puede ser interesante. Era simplemente sí. Como duda. Sí, claro, puede ser interesante, pero es verdad que nosotros no hemos visto, es decir, hemos visto que conseguir la extensión completa sin necesidad de eso. Entonces muchas veces me pasa a mí que tengo ciertos protocolos, que ahora aprendo, me formo en una otra cosa y digo, hostia, ¿qué cambio del protocolo? Porque ya lo tengo bien, sé que funciona, pero es que no sé qué hacer, porque me acabo de formar, me he gastado 2000 euros en formación y quiero meter esto por aquí. Y es como muchas veces tengo también esa lucha interna de, hostia, he aprendido esto, quiero meterlo, pero es que sé que esto de aquí ahora mismo está funcionando. Yo soy partidario de que si algo funciona, antifrágil, ¿no? Modo no se toca, y lo otro es un complemento para los escenarios en los que esa que te funciona en el 95% de los casos no funciona. Claro, pero es que dice, ¿y si funciona mejor?
Sí, También bueno, puede pasar, a ¿sabes? ver. Tenemos siempre esa guerra. Tú haces tu grupo control Yo siempre- y yo- tu escenario de 30 y para adelante a probar. Total, yo en verdad lo que hago es ensayo y error y a partir de ahí... A peor no van a ir. Hace unas semanas probamos uno que funcionó bastante guay también, que era el tema del frío, que tiene mucha controversia, y era poner frío 10 minutos antes de la sesión. Nosotros en plan desaconsejamos luego durante el día porque... ¿Pero en la zona concreta o dónde? En la zona concreta. Es decir, Curioso. vi un par de estudios que veían que si ponían el frío antes, después la extensión y la flexión mejoraba bastante. Dije, pues vamos a probar, para eso tenemos aquí, vamos a hacer. Y pusimos 5 o 10 minutos de frío antes de la sesión y lo que hacíamos es pedíamos vídeo de flexión y extensión, pre y post sesión, con frío a uno y otro sin frío. Y vimos que lo que utilizaban frío se mejoraba bastante. Sí. Y la estamos empezando sobre todo, es decir, a los que no, por lo que te he dicho tú, los casos que les cuesta un poco más ganar movilidad, sí estamos empleando esa estrategia y la verdad que nos está yendo bastante bien. Luego después le decimos que no se lo pongan porque tampoco quiero que quite esa respuesta inflamatoria que para mí es buena, pero antes de la sesión la estamos utilizando y sí hemos visto beneficios. Qué curioso, ¿eh? Sí, por eso digo, yo muchas veces ensayo y error. Digo, a ver, esto, perfecto. Venga. Mira, esa no la había escuchado, la de utilizar el frío, pero es que se me quedó grabado que una de las lesiones de Ronaldo el Fenómeno, Ronaldo el Gordo, fue porque en el descanso de un partido, Se puso evidentemente frío. es el contexto de rendimiento, de un apoyo dinámico, que no es una sesión de entrenamiento de fuerza, y sobre todo en primeras fases, que es súper analítico y súper controlado, se rompió la rodilla. Entonces, a partir de ahí fue como Le frío, echaste- antes de entrenar con una rodilla, nunca. Ya, Pero pero claro, esa- es un contexto completamente Claro, diferente. esa es la típica. ¿Qué pasa? Que nosotros, por ejemplo, posteriores, le decimos al cliente o al paciente que no se ponga frío, ¿sabes? Porque va a quitar esa respuesta inflamatoria que muchas veces es buena. Es decir, si inflama muchas veces también no está dando respuesta si estamos dándole más caña, menos caña, entonces preferimos que si se la pone solamente antes. ¿Sabes? Yo te digo curiosidades para que la gente diga, hostia, pues voy a probar, voy a Sí, aplicarlo sí, y a ver justo, qué tal. mira, esa la voy a investigar. Esa luego la investiga a ver qué tal. Una de las... Es que aquí voy a exprimir a David todo Sí, lo sí, que tú pueda. dale, O sea, dale. de aquí va a salir competencia para David, pero a tope. David, ¿qué KPIs utilizáis en las fases 1-2 KPIs, pues mira. para la superación de fase? Porque una de las cosas que ya sabes que soy súper metódico en ellas es en que cada una de las fases tenga unos criterios de superación muy claros para que no sea pasar de camilla a correr y todas estas cuestiones que hemos visto a lo largo de muchos años. Vale. Nosotros yo tengo establecido un poco lo que es la regulación en 5 fases, ¿vale? Fase preparatorio, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Gente hace en plan early stage, mid stage o late stage. Pero yo la tengo en 5 porque es lo que me ha gustado. Yo estoy como tú, ¿eh? Claro, en fase 1, los KPI fundamentales. ¿Qué pasa? Que muchas veces yo sí puedo ser que, ahora te hablaré un poco más adelante, en fase 1 no, pero en fase 2, 3 sí puedo comprarte que se mezclen criterios de los dos, ¿vale? Que yo esté haciendo cosas de fase 2 y pase a fase 3 porque hay muchas cosas que la cumple, aunque cosas de fase 2 no. Pero en fase 1 sería extensión completa, 0 grados, flexión 110 grados, activación que sea capaz de activar el cuádriceps voluntariamente tanto tumbado como de pie, que ande sin cojear y que no haya inflamación grande aparente, más de 1 centímetro de una pierna u otra. En el momento que tiene esas 5, ya normalmente esa persona está más o menos guay para pasarnos ya al gimnasio. Decía al gimnasio, pero digo, al gimnasio puede ir el día 1, pero hacer un poquito cosas más de fuerza que es lo que la gente está deseando. ¿Sabes? Eso sería los KPIs de fase 1, ¿vale? Y saber eso. Y luego, lo que hemos dicho, ver que no haya infección, fiebre, que veamos un fleso y digo, hostia, aquí pasa algo para directamente derivar. Y en fase 2 lo que diríamos, los que tengo yo, ¿vale? Sentarse y levantarse una pierna, ¿vale? No hace falta un cajón de 90, pero bueno, a 100 grados sí me gustaría. Puente de glúteo. Estamos hablando de sentadilla una pierna. Sí, sentarse y levantarse una pierna, no va abajo del todo, no la típica pistol de CrossFit, sino yo uso mucho, la pistol para mí es como mi ejercicio FAB, que es sentarse en una pierna y levantarse, ¿vale? Ahí ya vemos fuerza global, estabilidad, vemos estabilidad de cadera, vemos también el pie cómo se mueve, si lo hace descalzo, etcétera, y vemos si tiene fuerza o no tiene fuerza. Puente de glúteo una pierna, lo que voy a valorando un poco todo. Puente de glúteo una pierna, más de 20 repeticiones, en plan inclinado, normalmente le pongo un cajón porque si en el suelo es muy poco. Y si va muy bien, puente de isquio, a 30 grados lo pongo, para ver también la cadena extensora qué tal. Elevaciones de gemelo, más de 20 también, por cada lado, para ver también esa capacidad. Si tiene dinamómetro, fuerza de cuádriceps, ve un poco cómo está, si hay mucha diferencia, no hay mucha diferencia. Equilibrio, más de 20 segundos. Para ir a la de fuerza de cuádriceps, ¿marcas algún mínimo de fuerza? No, aquí es de lo que he dicho, porque va a depender mucho del injerto. Porque yo sé que voy a tener gente que me hace la pistol, que me hace el puente, que me hace las elevaciones, que me hace el equilibrio, que tolera el impacto de baja intensidad y que si ha sido HTH sé que no va a levantar la de extensión con la misma pierna. En una va a tener a lo mejor 70 kilos y en otra va a tener 30 35 por ese dolor. Y sé que eso, con la experiencia y con el tiempo, se va a ir
al final equilibrando, ¿vale? Entonces, yo sé que hay muchos que al final dicen, no, mira, es que hasta que no tengamos el 90% de simetría no vamos a pasar de fase. Pero es verdad que a mí no me gusta tanto eso porque veo que si hay HTH, que eso con el paso del tiempo se va a normalizar y podemos seguir trabajando en muchos otros aspectos. Sí, no te iba tanto a porcentaje, que al final creo que siempre ha sido el baremo que se ha utilizado, pero yo soy también de meter la variable del volumen total de fuerza producida, porque si haces 25 kilos de fuerza en una extensión de rodilla y tienes una simetría al 100%, es una mierda extensión de rodilla, con todo el respeto del mundo. Entonces, tenemos que asegurarnos, en base al contexto que traiga esa persona, de rango de edad, de género y de desempeño deportivo, el tener unos mínimos de fuerza por estructura a la hora de esa superación. Y no sé si vosotros también Sí, lo estáis tipificando de esa forma. Claro, ahí es, por ejemplo, nosotros aquí lo que vemos es, hacemos la extensión y si vemos que no puede ni con 5 kilos, que puede pasar, que no puede ni con 5 o 10 kilos, pues directamente sabemos que ese cuádriceps no va y que no va a empezar a correr, que no va a empezar a hacer cosas porque primero tenemos que mejorar eso. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí ya lo que hacemos nosotros tenemos como una guía, ¿vale? Sería la guía Baume Movement. Y en función de todos los problemas que vaya viendo, pues van apareciendo soluciones, ¿vale? Entonces, que vemos que en eso no es capaz ni de levantar 5 kilos por dolor, pues ya sabemos que nos vamos a ir a la parte de seguir mejorando la activación, seguir mejorando y viendo un poquito a nivel de sensibilidad, trabajar un poquito a nivel de agudeza táctil, mejorar toda esa zona, ¿vale? ¿Qué pasa? Que eso no significa que solamente me voy a centrar en eso, sino que vamos a seguir trabajando todo lo otro que sí podemos bien. Si va bien de cadena posterior, pues porque no, pues seguimos avanzando en cadena posterior, en gemelo, en todo lo que al final se puede seguir exprimiendo. Entonces, dentro de los KPIs tenía esos tres, la ley de extensión si es capaz o no de hacerla, equilibrio en la pierna por ver un poquito a nivel de estabilidad, más de 20 segundos con los ojos cerrados, ¿vale? También por hacer un poco de idea. Y pliometría de baja intensidad. Nosotros en fase 2 ya empezamos a meter pequeños plíos, preplíos, como le llamamos. Y da el ejemplo de lo que hacéis. Vale, imagínate, muchas veces la gente dice, no, el mes 3 corre, y de repente no ha hecho nada de preplío. Entonces, en plan, vale, ¿cómo va a empezar a correr si no ha tenido unos tejidos que se vaya adaptando de forma eficiente, ¿vale? Al final nosotros tenemos muelles, que son los tendones, ¿vale? Y eso directamente aparte, los meniscos, etcétera, se tienen que ir adaptando a esa congruencia, esa cizalla o esa transmisión de carga, ¿vale? Entonces, plío, para que lo vean, pues imagínate, no es empezar a saltar, hacer un drop jump ni hacer un CMJ, pero directamente por lo típico en el sitio, pues hacer pequeñas aceleraciones, saltar ras de suelo, ponerse en posición de base position y directamente hacer como de puntillas saltar. Es decir, son impactos tan mínimos que no van a generar amenaza, no van a generar tanta intensidad. Es decir, por ejemplo, hacer una pista va a generar más intensidad que hacer a lo mejor una base position en posición de sentadilla y que al final la persona va a generar mucha confianza porque ya dice, coño, estoy en el metro y medio, pero es que estoy metiendo ya salto cuando creía que eso era impensable. Y ese salto no va a generar ni amenaza al cartílago ni amenaza al menisco, al revés, va a generar un entorno bastante eficiente para que luego cuando tengamos que empezar a correr directamente o tengamos que empezar a hacer esa pliometría reactiva, tengamos ya una base, ¿vale? Entonces ahí también vemos si ponemos, por ejemplo, multisalto de tobillo, base position y de aceleración a red de suelo, si lo hace sin dolor. Esos sean como los KPI. Y aparte, es que justo ese ejemplo que has puesto es un boost enorme para el sistema nervioso. Porque uno de los hándicaps que sucede mucho con las recuperaciones de rodilla son, bueno, primer reto es llegar a los niveles de fuerza. Segundo reto, llegar a los niveles de RFD. Tercer reto, que tenga una buena capacidad de oscilación. O sea, es decir, que pueda hacer un estímulo, repolarizar muy rápido y volverlo a hacer. Porque siempre hay una diferencia muy grande de, mira, si he llegado a completar ese nivel de fuerza máxima, si he llegado a completar ese nivel de RFD, el ratio de desarrollo de fuerza, la producción, el tiempo de producción de fuerza de cada una de esas, pero desde que hago una hasta que hago la otra, la pierna se la ve que va enganchada, que le cuesta llegar a ese estímulo de volver otra vez a poder desempeñar ese movimiento. Sin embargo, si le metes esas tareas desde ese primer momento, vas a hacer que ese sistema se vaya acoplando mucho más rápido a esa capacidad de poder repetir de nuevo el movimiento. No, y que aparte de decir, nosotros que siempre, no, impacto prohibido, etcétera, pero ¿qué impacto? Es decir, que no es lo mismo, el impacto de irte a la montaña y ponerte que te duele la rodilla a directamente empezar con este tipo de cosas que uno, lo ha dicho, aparte de lo que estamos comentando, yo veo fundamental el tema de ser más eficiente a nivel de tejido neuromuscular, que al final tus tejidos sean más resilientes a ese impacto, y parte del número 3, que la persona genera una confianza, que esa confianza y ese desafío ya genera neuroplasticidad. Al final, si nos vamos a los principios de neuroplasticidad,
repetición, desafío, variabilidad, intensidad, es que todo lo mete ahí. Entonces, si la persona ya lo está haciendo, nosotros vemos una evolución brutal, ¿sabes? Y el problema es que muchas veces, bueno, que cada uno tiene su forma de trabajar, eso es así, pero como que se retrasa mucho. Y yo veo muchas veces gente que nos viene en el mes 5, es decir, nosotros, si ha empezado desde el día 1 el preparatorio con nosotros y está en el mes 2 y medio y no ha pasado nada, el 95% está ya saltando, haciendo pista en la pierna y todo súper bien. Vemos gente que no viene al mes 5 porque le han dicho en plan, espera, voy aquí, tengo 5 sesiones a la semana de FreeMap, EGETA, me voy a mi casa, etcétera. Llega al mes 5 y vamos a saltar. Y dice, no. Dice, y no es capaz ni de saltar a cajón de 20 centímetros porque le da miedo, le da pánico, cae súper rígido. Entonces es verdad que nosotros vemos mucha diferencia entre los que empiezan a hacer esa progresión del principio y tienen esa progresión de preplío, fuerza, etcétera, a los que no lo hacen y de repente ven la... Que eso pasa mucho, que dices, no preplío, pero de repente en el mes 5 te meto salta a cajón o te meto un drawdown y no has hecho nada de preplío y ves en plan que cae rígido, etcétera. Entonces esa parte serían los KPI de fase 1 y 2 que nosotros tenemos en cuenta, que al final cada uno puede tener los suyos, pero esos son los que hemos visto nosotros que no vamos a ir. Además es que justo la siguiente pregunta iba por ¿qué KPIs necesitas para saber que esa persona puede iniciar la carrera de una forma segura? Eso es nada, que le toquen el cuádriceps y mestre. Eso sería buenísimo. Eso es lo que quiere escuchar la gente. A ver, KPI nosotros implementamos, dentro de KPI sería lo de fase 2. A ver, nosotros en verdad con fase 2 ya directamente sabemos que esa persona está... Yo la fase 2 la divido siempre en dos. Nosotros que Adaptación... fase 2 final es la de cuando empezamos a correr. Exacto, sí, justo. Bueno, yo lo suelo empezar en la fase 3. Claro, nosotros es que tengo ahí una mezcla de conceptos, pero yo es como que en fase 2 directamente se hacen unos test antes de empezar a correr, que es lo que hemos dicho, esos de ahí, y de repente si a nivel de puente de glúteo, a nivel de pisto, a nivel de preplío y a nivel de elevación de gemelo va bien, y aparte de ahí le metemos la sesión, que nosotros tenemos como luego de diferentes sesiones para empezar a correr, le metemos la sesión de inicio de pista, que es mecánicas de carrera, lo tipo marcha, skip, los unleash, etcétera, para que la persona extienda, al final le vaya generando confianza. Empiezo sobre todo con carrera hacia atrás, porque como genera más confianza y no genera tanta amenaza, y luego serie de segundos, ¿vale? Si de eso, más esta sesión la tolera, monitoreamos y no hay inflamación ni dolor 24 horas post, directamente nos vamos a fase 3. Sí, exacto. Y a partir de ahí, pero está en fase 2, ¿sabes? Yo la tengo ahí y directamente aparecemos a subir. Y ya a partir de eso vamos teniendo la progresión de, vamos reduciendo mecánica de carrera y vamos aumentando tiempo de carrera o carrera más exigente, como puede ser desplazamientos laterales, desplazamiento a 45 grados, desplazamiento hacia atrás, desplazamiento un poquito más de intervalo, y vamos viendo un poco cómo lo avanza. Pero estamos completamente sincronizados en ese sentido, porque una cosa es la preparación de técnica de carrera, claro, asimilación de impactos, para luego correr. Y eso que sea ese trámite de asegurarnos que cada uno de esos factores, tanto que a nivel de fuerza como a nivel de acumulación de impactos para esa preparación del tejido, esté ok para luego pasar a esa 3. Y te decía que yo siempre divido la fase 2 y la 3 en dos partes, al igual que la 4, que es el RTT y RTP, pero la fase 2 es una adaptación estructural general, niveles de fuerza, típica fuerza, simétrica, empezar así. Y luego una adaptación estructural específica, que ahí así que nos metemos con todo el apartado de mecánicas de desplazamiento, asimilación de impactos, muchísimo énfasis hacia RFD y todas esas mecánicas en las que tenemos muy en cuenta todo el apartado de flexión plantar para hacer toda esa preparación del Aquiles, que suele ser uno de los que más perjudicado se ve siempre en esos primeros momentos, para pasar a la 3. Y en la 3 dividirlo también en dos. La 3.1 ese inicio de, y la 3.2 ese apretar las tuercas en cada uno de los momentos. Entonces, teniendo esto, que ya hemos hablado de los diferentes condicionantes que nos podemos llegar a encontrar, bueno, pero te voy a retomar la pregunta de qué es lo que utilizas para asegurarte que esa persona puede estar apta. ¿Haces medición de salto? ¿Tienes mínimos de salto? ¿Tienes algún tipo de test de salto concreto? Sí. Para empezar a correr, sí. Preplío, que la tolere sin dolor ni inflamación. Para empezar a correr. Ahora, para empezar ya a cambiar de dirección ya otra cosa, pero para empezar a correr veo más exigente un CMJ que empezar a trotar. ¿Qué pasa? Que lo de la carrera es que tengo también, siempre yo tengo mi lucha interna. Es decir, un futbolista que no corre, o un fútbol sala que nunca ha corrido, a lo mejor no le interesa tampoco meterle una progresión grande en carrera, porque a lo mejor le interesa más que un pequeño trote para directamente luego sprint repetido o demanda. Entonces muchas veces tengo ahí como
Y nosotros lo que hacemos mucho es, en función del deporte que hace, esa carrera pasa de si tolera esas sesiones que hemos dicho de introducción a la carrera punto 2, carrera punto 3, a directamente específico deporte. Nosotros normalmente podemos empezar en pista en mes 4 si la persona ve. ¿Qué pasa? Que es, pues en vez de correr por correr, directamente podría meter cosas con balón. Pues a lo mejor un trote con balón, un trote llego a un sitio y golpeo. Cosas que al final no es lo específico del deporte, pero por lo menos la persona ya se motiva un poquito más y de repente estás trabajando esa mecánica o esa carrera con esa división de la atención y que hemos visto que al final mejora más también por todo el tema de confianza, etcétera. Pues bueno, vamos a centrarnos, no vamos a alargarnos mucho más, pero hay una cosita que seguro que la gente que nos está escuchando lo aprecia mucho y es, ¿cuáles son los ejercicios de fuerza imperdibles para la recuperación de cruzado? Joder, esta es la mítica, ¿eh? Esta Sí. de... A ver, cada uno tiene los suyos. Para mí, que veo súper importantes son la pistol. La pistol para mí sería como, en plan, si me dijese uno, pistol pesada, pero pesada. No lo digo, me hago una vez. No, la pistol Pero pesada. pistol, pierna para adelante o una sentadilla, una pierna profunda. Una pistola, yo me refiero a pistola a cajón, que es lo que utilizo yo. Una pistola a 90 grados, que es el banco de press de banca, pesada. ¿Vale? Pesada, estoy hablando de que los valores que tenemos nosotros en el programa son de 30-40 kilos mancuerna. ¿Vale? Mancuerna. En hombres y entre 15 y 22 y medio en mujeres. ¿Goblet o laterales? Goblet. Ujú. Goblet. Ese me gusta bastante. Luego te diría, a ver, pues lo digo, single. Tú dices en toda la recuperación, que no me vaya por fases, ¿no? Exacto, sí. Single leg jump, es decir, me justo una pierna, me da bastante información, sprint o capacidad, sprint o RSA, depende del deporte, ver la capacidad de hacer sprint. Saltar, es decir, este es que no es un nombre ejercicio, sino saltar a una pierna en diferentes direcciones y en diferentes intensidades y ver un poco la fluidez y la reactividad de esa pierna. Eso también es una cosa que valoro yo bastante, pues ser capaz de saltar lateral, saltar girando, saltar hacia arriba buscando verticalidad y ver la fluidez de una pierna respecto a la otra. La leg extension también te la metería, porque también para mí es un indicador bueno de que ese cuádriceps funciona. Estoy pensando, a ver qué puedo ver. Estoy pensando los test que tengo yo establecidos. ¿Algún cool de isquio? ¿Algún puente de isquio? Sí, puente de isquio a 30 grados, capacidad extensora. Lo que pasa que es verdad que eso no sé si cambiará últimamente, tío, porque el puente a 30 grados de isquio veo que lo sacan muy fácil. O no te lo sacan y se le monta en la repetición 8 o te hacen más de 20 muy fluido. Entonces como que no estoy viendo la intensidad necesaria. Entonces en fase 2 sí lo tengo, pero en fase 4 últimamente lo estoy cambiando por el nórdico. Pero ¿Qué pasa? Se puede cargar también muy fácilmente. Sí, con mancuerna. Las tres, sí. Claro, pero no sé, no me termina de llamar la atención. ¿Y ¿sabes? te gusta más el nórdico en ese sentido? No, estoy ahora mismo con las pruebas, de serie de error, ¿sabes? ¿Por qué? Porque el problema es, el puente de isquio llega un momento que lo veo muy fácil y el nórdico es muy difícil. Es como en plan un salto de intensidad bastante importante y aparte aquí valoras la capacidad de cadera Son muy extendida diferentes, sí. y aquí valora más la capacidad de flexión. ¿Qué pasa? Que la capacidad de flexión también me está interesando. Antes no la valora tanto y ahora sí está valorando bastante la capacidad también de flexión que tiene. Entonces estoy metiendo los dos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que lo que tú dices, en fase 4 sí meto a lo mejor con peso, a ver con cuánto puede manejar y estoy metiendo el nórdico. El problema del nórdico es que veo eso, que hay gente que lo puede sacar bastante bien y últimamente lo estoy metiendo y la gente lo saca bien, pero hay otros que lo tibio, que le cuesta mucho porque es un ejercicio bastante demandante, ¿sabes? Incluso para gente que no dedica un rendimiento es un ejercicio bastante tocho. Entonces estoy ahí un poco ensayo errado, es cómo lo puedo hacer, porque luego la capacidad de flexora que muchas veces he utilizado online es el leg curl de gimnasio, pero no me termina de convencer, porque muchas veces las máquinas es aprieto mucho al principio y luego de repente a partir de 30 grados es como que se lanza y no. Yo quiero valorar la capacidad de flexión en esos últimos grados de flexión. Por eso me gusta más nórdico, que ya lo valora en 90 grados. Si tiene dinamómetro, por ejemplo, cuando viene al centro a medirse, pues sí lo hago a 90, porque con el dinamómetro le pongo casi máxima flexión de rodilla y ahí que apriete, que diferencia. Pero cuando he visto los típicos leg curl en máquina y lo he utilizado, y yo que lo utilizo es lo típico, es que aprieta un poco y casi todas las máquinas a partir de 30 grados como que se lanza y vuelve a frenarlo. Entonces es verdad que no soy capaz de valorar esos 60-90 grados que quiero valorar. Ese perfil de resistencia de la máquina... Claro, y habrá algunas muy buenas máquinas que sí, pero yo casi todos los que van a gimnasio comercial, etcétera, de momento me han pasado el vídeo es aquí me cuesta mucho, pum, sale lanzado y viene. A ver, al final, fisiológicamente, es donde más fuerza puedes producir, que es en la extensión de rodilla, te meto más cantidad de fuerza. Sí, claro, si tiene interesante, lo que pasa que ahí, pues lo he dicho, que muchas veces a mí... Para valorar es complicado. Claro, quiero valorar esos últimos grados de flexión que para mí son importantes. Por eso entonces últimamente estoy ahí con pruebas con el orden. Entonces estoy, gente que la veo muy tocha, porque al final, para mí la mejor valoración es ver cómo entrena, ¿sabes? Porque al final no hace falta que un día haga test, sino que si yo voy viendo en online todas las cargas
cómo les sienta el entrenamiento, el monitoreo, etcétera, y veo que cada 2 semanas nosotros hacemos como un ciclo de que vamos cambiando el entrenamiento de mayor variabilidad o mayor intensidad. Nosotros cada vez que cambiamos el entrenamiento significa una complejidad mayor, ¿vale? Tanto a nivel de intensidad como a nivel de tarea, ¿vale? Por poner un ejemplo, imagínate, pues pasas de un triple hop mirando el switch on a un triple hop lateral, ¿vale? Por ponerte un ejemplo de una semana a otra. Switch on es una aplicación que te ayuda a distraerte, por ponerlo simple. Pones colores, pones números y muchas veces pues se pide, imagínate a la persona por dividir la atención y que no esté centrada solamente en la rodilla, pues directamente salta pero tengas que hacer una suma o que tengas que estar mirando lo que sea en la pantalla. Entonces, ese es un ejercicio que es una intensidad de un 6, pues si lo tolera bien, para las 2 semanas vamos a hacer eso, pero lateral porque la intensidad va a ser un 7 u 8. ¿Vale? Entonces nosotros es como que cada 2 semanas vamos cambiando de intensidad, está todo al final en esa guía y ya cada entrenador, cada fisio individualiza, pero todos seguimos un poco la misma línea de trabajo. Y a partir de ahí, pues sabemos que si esa persona, imagínate, no le tenemos que adaptar nada y que al final va pasando de 5.2 a 6, de 6.2 a 6 a 6.2, de 6.2 a 7, de todos los objetivos que tengo yo marcados, pues que esa persona sí que va bien, porque está moviendo carga, etcétera, y esa valoración es más importante que, hostia, le he metido 4.1, tengo que modificar carga. Venga, subieron 4.2, otra vez tengo que modificar carga, esto no es que... Si a 5, he hecho la sesión de pista en pista y se me ha inflamado y molesta, hostia, pues tengo que bajar otra vez a 4.2. Entonces, esa valoración es más importante que hacer la pistola, hacer el puente de isquio. Lo que pasa es que es verdad que yo creo que a todo el mundo nos gusta como que nos testen, ¿sabes? También nos da información, pero yo creo que la mayor información de calidad es muchas veces ves cómo entrena y ves un poco cómo va teniendo sesión, aparte de ir haciendo, nosotros vamos haciendo los test cada 5 o 6 semanas, por tener algo objetivo. Y por ir cerrando un poco lo que es todo este complejo de la rodilla, que hemos hablado largo y tendido de ella, es en las auditorías que haces, entiendo, a todas las personas que están trabajando contigo, ¿qué 3 cosas son las que mirarías 100% para saber si ese proceso está bien establecido? ¿Tú dices trabajadores o pacientes? Trabajadores. ¿Trabajadores? Si tuvieses yo, ¿no? auditar tú a tus trabajadores sobre el proceso de la recuperación, ¿qué 3 cosas son las que te tienes que asegurar tú de que estén cumplidas para que saber o asegurarte que esa recuperación está bien establecida? A ver, ahora mismo que siga un poco todo el sistema que he creado. Al final es que yo tengo el sistema creado para que, por eso he dicho, incluso todas las semanas me van marcando lo que va haciendo, veo las fases, veo el punto en el que está. Entonces, si yo veo eso, ya sé que está más o menos todo bien. Pero bueno, por ponerlo así en público general, sería niveles de fuerza buenos. Niveles de fuerza buenos es pues que sea capaz de hacer un peso muerto hexagonal pesado, que sea capaz de hacer una pistol pesado, que sea capaz de trabajar unilateral pesado, que sea capaz de saltar en diferentes direcciones fluido y que sea capaz de hacer cambio de dirección. No me iba tanto a eso, sino porque eso al final es el output ya o los resultados conseguidos, sino a nivel del planteamiento, de la estructura, de la planificación para la recuperación. O sea, ¿qué es lo que tú tienes que ver en una recuperación? Ya no hablo de tu equipo, que tú lo tienes todo establecido. Sí, conseguir una progresión, vale. Exacto, sino, pues mira, tengo tanto porcentaje de trabajo de esta categoría, tengo tanto del otro. Vale, sí. Pues sería gran parte del proceso, trabajo de fuerza bien planteado, ¿vale? Y que tenga una progresión, que es muy importante, no es coger ejercicio como coge la gente de ChatGPT de internet, sino saber cuándo se hace y por qué se hace cada cosa. Porque no lo digo meter un CMJ en el mes 1 que en el mes 6, ¿sabes? Entonces, saber por qué, cuándo y que esa progresión se siga bien del trabajo de fuerza. Luego, una buena progresión del trabajo de plio, que es donde creo que fallan mucho y al final genera mucha inflamación, genera muchas molestias. Entonces, una progresión que vamos a hablar de preplio, plio, carrera, fuerza reactiva, buscamos ya más esa plio cargada, luego plio intensidad, etcétera, y que al final vaya teniendo también esa progresión para pasar de menos a más. Y ya por último, ese return to play que lo haga en plan que tenga una buena progresión en pista, que en plan tú puedes hacer estas 2 cosas bien, que pasa que la gente dice, hostia, estoy fuerte porque estoy en gimnasio, salto, pero después la última parte la lía, que es en plan la de vuelta a la pista y el de gusto, que es más que, como salta y hace fuerza, meterte ya con un equipo y te pruebas, no, sino que tenga una buena progresión en pista. Y entonces aquí es que empiecen cambio de carrera, cambio de 45 grados, cambio de 45 con un poquito de caos, cambio de 90, cambio de 120, cambio de 180, para ir al final respetando y que se vaya estando a la rodilla todo el tipo de estímulos. Y luego, una vez que se cumpla eso, en equipo, pues, si no, solamente que no defienda, es decir, que hagas oposición, luego 2 versus 2, etcétera, hasta que poco a poco vas hasta el día del debut, que normalmente empiezas con 5 minutillos para que ese ciclo de perfeccionación, que va a estar reventado por mucho que tú estés físicamente bien, el ciclo de perfeccionación siempre necesita más tiempo que lo físico. Entonces, que luego empiece muy progresivo. Entonces, lo dicho, tú puedes hacer los 8 meses bien y de repente, no, sí, métete el partido entero. Y la podemos liar perfectamente porque a nivel físico tú lo ves que está increíble,
Pero a nivel de toma de decisión, pensar, etcétera, no. Y por eso casi todo el mundo demanda que cuando empieza a entrenar o en el equipo se note muy torpe o se nota muy lento. Y no es así, al final él está mejor físicamente que nunca, pero como ese procesamiento es más lento de la cuenta, al final tarda más a actuar si la persona se va a notar o torpe o lenta. Y eso se va a mejorar conforme la persona se vaya metiendo de forma progresiva y al final se vayan tomando muchas decisiones y al final tu cerebro vaya viendo la mejor decisión. Que al final tú piensas que has estado 9 meses sin tomar millones de decisiones, que en un entrenamiento tendrás 4.000 decisiones. Totalmente. Y para cerrar, me gustaría que nos pudieses abrir, o sea, que te pudieses abrir un poquito un canal y, o sea, no te voy a pedir nada sentimental, no te preocupes, no te voy a pedir nada sentimental, pero me gustaría que nos compartieses un error que has cometido a lo largo de todos estos años y que te ha hecho, a través de eso, cambiar o replantear algún procedimiento de los que tienes y planteas y lo has mejorado y que te gustaría que pudiese hacer eco y que no se viese repetido en otros profesionales. A ver, yo creo que hemos cometido errores muchos. Es la forma más... mejor de aprender. Exacto. ¿Sabes? Yo he cometido bastante y lo bueno que he aprendido. Yo creo que uno que se suele dar es intentar correr. Intentar correr, me refiero, intentar correr la recuperación cuando no está preparada la persona, más que por el ansia de plan, tengo que meter, tengo que llegarme, etcétera. Y antes era última, venga, sí, que en 7 meses estás compitiendo, estás perfecto, y ahora al revés. Ahora en plan, está en el mes 6, está perfecto, que está increíble, y escúchame, tranquilo, que hasta el mes 9 no va a debutar. Por lo menos por mí no va a debutar. Y incluso viendo perfecto, voy como mucho más pautos. No es porque, al final, lo típico no es por esperar más, es porque va a tener más tiempo para prepararte físicamente y al final también aprender, etcétera. Ese sí es un error y luego igual, a lo mejor muchas veces empezar algo cuando no está preparado. Empiezo a correr cuando a lo mejor de repente, esto en verdad no es tan importante, a lo mejor pues empiezo. Para que luego aquí está la lucha interna en plan, si está muy complejo, en plan, ¿y por qué no va a estar preparado? Sí, porque por la asimetría no va a estar preparado y cuánta gente hay corriendo así. Y luego el otro, ¿por qué tenemos que buscar la simetría? ¿Quién en rendimiento tiene simetría? Por eso te hablaba de mínimos de fuerza. Claro, es que mínimos de fuerza luego depende un poco del peso corporal, porque no veo una persona de 100 kilos de eso. Relativizado. Claro, relativizado. Pero a mí siempre me gusta poner que una persona tiene 1,5 por su peso corporal como mínimo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que es verdad que eso siempre se ha hablado de los básicos y de lo típico, pero es que es verdad que yo hago poco. Yo lo único que me encanta es el trap bar, el hexagonal, pero es que yo soy muy friki de la búlgara, de las pistols pesadas, etcétera. Entonces yo tengo mi referencia. Por eso te he dicho, plan, mira, una pistol de un 40 kilos con mancuerna 90 grados lentita es un tío fuerte. Exacto. Esa es. Una búlgara con 2 mancuernas de 35 también es un tío fuerte. Ahora, si me hace la búlgara con 10 kilos y pesa y se llama Beltrán y tiene 80 kilos, pues digo, pues este no tiene tanto Va justo. esfuerzo. Tengo 70, ¿eh? Entonces, Y para acabar, ya con esta es la última pregunta que te voy a lanzar. ¿Qué libro nos podrías recomendar? ¿de qué? En general. En general, mucho, en verdad. Más Un libro que te haya cambiado a ti. Yo que soy muy disfrutón de la vida, pero filosóficamente el de 5 mandamientos, que es una persona que entrevistaba a gente que estaba a punto de morir, terminal, y era 5 cosas que más se arrepiente la gente antes de morir. Para que al final dejemos tanto de trabajar, de buscar así. Ese fue uno de los que más me gustó. Pues también por eso, porque al final estamos todos en piloto automático La mayor parte del tiempo. la mayor parte del tiempo y al final se nos olvida que vamos a acabar todos debajo de tierra y que al final muchas veces el mejor momento, como siempre digo y tengo tatuado, es ahora. Entonces siempre procrastinamos, siempre, y es verdad que lo que más se repite a la gente es eso, de trabajar mucho, de decir que no a muchos planes por el sí, de estar mirando siempre el futuro y creo que ese puede ser un libro bastante bueno, ¿sabes? Aquí podríamos decir los típicos de hábitos atómicos, etcétera, pero es verdad que yo creo que ese no lo conoce tanta gente y puede ser un cambio de mentalidad. Pues aquí Óscar nos le va a poner en la descripción también. Me tengo que decir el nombre exacto, es azul, pero no sé el nombre exacto. Ya le buscamos, ya le buscamos. Vamos a poner la fotito, que seguro que ya está apareciendo por ahí. Bueno, David, mil gracias por venir y compartir este tiempo con nosotros. Creo que te has quedado helado porque en la sala hace un poquito de frío. Te he visto tiritar unas Sí, alguna vez estaba ahí y digo, coño, que yo que tenía calefacción, pero no. Pero ha sido un auténtico gusto tenerte por aquí, así que muchísimas gracias. Encantado, señor. Y siempre y cuando el tiempo lo permita, te veremos en próximas temporadas. Totalmente. Bueno, tú, que nos has escuchado, que has disfrutado y has aprendido con todo el contenido que hemos compartido, dale a like, suscríbete y compárteselo a un buen compañero que seguramente le pueda llegar a gustar este contenido, porque nos vas a ayudar muchísimo a crecer y a poder seguir ofreciéndote este contenido de calidad. Así que sin más, nos vemos en la próxima.